Hola, hola, buenas tardes con todos. Nuevamente nos conectamos. Es un gusto siempre estar con ustedes, poder compartir conocimientos, experiencias. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante dentro del mundo del telemarketing y es el tema de los protocolos de atención. Vamos a ver dos específicamente, uno un poco a grandes rasgos y otro un poco más detallado y vamos a ver cómo es la atención en este aspecto. ¿Sí? Mi nombre es León Maximiliano Gutipa Murga, soy MBA en Administración y Dirección de Empresas. Muy bien, entonces vamos a comenzar con esta parte que es algo muy importante dentro del mundo del telemarketing, el protocolo, ¿no? que un asesor telefónico tiene que manejar. Ojo que esto va a depender mucho de las empresas, no hay una estructura específica, pero lo que vamos a ver hoy día es una de las estructuras que se puede acomodar a varios tipos de empresas, ¿no? Lo que más o lo usualmente utilizado dentro de este procedimiento, ¿sí? Pero antes tenemos que entender qué cosa es un protocolo. Y podemos ver ahí que algunos lo llaman también instrucciones o pautas de trabajo o también consignas, ¿no? Que son qué cosa, un conjunto de tareas, ¿ya? A realizar para asegurar el resultado de una actividad. Y en este caso, son actividades para poder desarrollar una atención vía call center o vía telefónica para poder lograr un resultado con el cliente, ya sea el cierre de una venta, ya sea una buena atención con el cliente o ya sea una buena información hacia el cliente, ¿correcto? Entonces, vuelvo a repetir, en este aspecto hay varios protocolos de atención y va a depender mucho a la naturaleza de cada empresa, ¿no? Al bien o al servicio que pueda ofrecer cada una de estas empresas, ¿sí? Una entidad financiera tendrá muy diferente su speech, tendrá una empresa de seguros, también tendrá muy diferente, pero ojo que esto no va a diferir tanto tampoco, ¿no? Por ahí siempre hay líneas que se van a mantener. Y justamente eso es lo que vamos a analizar hoy. Ya vamos a ver esta parte, ¿no? El alcance de los protocolos que vamos a ver hoy día básicamente está en relación al área de telemarketing o las ventas telefónicas, ¿no? O la atención a través de call center, ¿correcto? Y obviamente su objetivo es buscar una mejora en esta área, ¿sí? Buscar una mejor atención, tener un parámetro especificado para poder tener una buena atención con el cliente, una atención uniforme, ¿sí? Más allá de todo esto, habíamos conversado acerca de la atención personalizada que pueda tener un agente call center frente al cliente, pero ojo, este protocolo no quita eso, ¿ya? No quita de que se pueda realizar atenciones de manera personalizada al cliente, ¿sí? Ya hemos visto que esto es muy importante para poder conectar de una manera diferente con el cliente y poder descubrir sus necesidades reales y cuáles son sus inconvenientes, ¿correcto? Muy bien, entonces ya sabemos que es un protocolo de atención, que es un protocolo específicamente, y vamos a ir descubriendo un poco más de qué trata esto, ¿no? El alcance, el objetivo, tenemos también que sirve como instrumento, ¿no? Para uniformizar la actuación, ya lo dijimos, y una adecuada atención, ¿no? En cambio, el alcance, por otra parte, el alcance dice que tiene la finalidad del presente protocolo es recoger las situaciones o aquellas acciones habituales, ¿no? Que se realizan dentro de esta área, ¿no? Dentro de esta actividad que viene a ser el contactar al cliente a través de una línea telefónica. Y obviamente, más allá de esto, se logra la eficiencia, se logra buscar la eficiencia y la calidad adecuada en la atención, ¿correcto? Tenemos que tener presente también esto. Todas las acciones que nosotros realizamos van en camino a ¿qué? A la satisfacción del cliente. Ayer lo hablábamos, ¿no? Ayer mencionábamos de esto y decíamos que la calidad
era muy subjetiva, dependía mucho de la recepción de cada uno de los clientes, pero nosotros podíamos trabajar de manera más detallada, de una manera más personalizada, para mejorar esta experiencia, ¿correcto? Y eso es lo que se quiere, ¿no? Porque al final, el cliente es quien decide si nuestra atención ha sido de calidad o no. Muy bien. Para iniciar tenemos el saludo, ¿ya? Como una parte de la actividad que vamos a realizar dentro del protocolo de atención, ¿ya? El saludo es fundamental y para esto tenemos que mantener una actitud positiva y profesional, ¿sí? Mantener el ritmo de voz, por ejemplo, y cuidar el tono de voz también, ¿correcto? Entonces, tenemos que tener esa actitud positiva, ¿no? Ese profesionalismo al momento de conversar, mantener un tono de voz adecuado y el ritmo también. No podemos ir muy rápido ni muy lento también. Tenemos que optar un ritmo adecuado para que el cliente pueda oírnos, pueda escucharnos, ¿sí? Muy bien, lo otro es enfocarse en la conversación. En la parte del saludo, tenemos que enfocarnos en la conversación. Por ahí de repente estamos conversando algo con el compañero de trabajo y no estamos concentrados en esta parte, podríamos tener errores, ¿no? Y podrían llevar esto a una confusión con el cliente, ¿ya? Y obviamente esto va a generar molestias en el cliente. Tenemos que estar concentrados y enfocados en la situación, ¿no? O en el momento de realizar la llamada hacia el cliente. El otro aspecto que tenemos que tener en cuenta en esta parte del saludo es usar tu mejor cara, ¿no? Y la sonrisa para generar empatía, ¿sí? Ayer también hablábamos de esto y decíamos que a pesar de que no tenemos la herramienta visual de parte del cliente para que nos pueda ver, lo que va a contar es el tono de nuestra voz, ¿sí? Y obviamente el cliente se da cuenta si nosotros estamos sonriendo detrás del teléfono o estamos molestos, apáticos o no tenemos una buena predisposición hacia el cliente. Entonces, estos 4 puntos en la parte del saludo son fundamentales. Una actitud positiva, un tono de voz y ritmo adecuado, ¿no? Hay que estar concentrados y enfocados en la conversación y hay que sonreír, ¿sí? Por más de que parezca que no se está dando cuenta el cliente, vamos. El cliente tampoco te va a decir, oye, ya me di cuenta que estás sonriendo. No, ¿correcto? Entonces, el cliente lo va a percibir y esa percepción le va a ayudar a realizar su calificación de la atención, si es de calidad o no. ¿Correcto? Muy bien, entonces un punto muy importante, el saludo. El siguiente punto es la identificación, ¿sí? Aquí es importante el nombre de la gente y el rol dentro de la empresa, ¿no? Si, por ahí, sí, es necesario el primer nombre y el primer apellido, ¿no? Buenos días, le habla León Maximiliano o León Cutipa, soy asesor de call center en la empresa tal, ¿no? Ojo, acto seguido, es muy importante también identificar a la organización, a la empresa a cual estamos representando nosotros. Esto va a generar una mayor confianza en el cliente y va a poder reconocernos fácilmente. Sí, por ahí de repente nuestra empresa es una de las empresas muy reconocidas y el cliente va a empezar, ¿no? A prestar mayor atención a esto, ¿correcto? Muy bien, también tenemos que darle las gracias porque el cliente nos está permitiendo poder comunicarnos con él. Ojo, mañana vamos a hablar acerca del inbound marketing y del outbound marketing. Y ahí vamos a ver la parte de cuál es el propósito de la llamada. O nosotros hacemos la llamada o el cliente nos hace la llamada. Hoy día vamos a ver una pequeña parte de esto, pero el día de mañana vamos a profundizar un poco más, ¿sí? Entonces, aquí es importante, ya sea que haya ingresado la llamada o ya sea que nosotros hayamos realizado la llamada, es importante dar las gracias al cliente porque de alguna manera nos está dedicando su tiempo para que nos pueda escuchar. ¿Sí? Esto es muy importante. También tenemos que recordar siempre mantener el tono de voz amable, ¿no? Amigable y sincero. Esto es muy importante. En toda la conversación no debemos de perder esto, ¿no? El tono amigable, amable y sincero.
¿correcto? También dice, no debe parecer que está leyendo un guión o script, ¿sí? Muchas veces pasa, ¿no? Por ahí nos centramos tanto en nuestro protocolo de atención, en nuestro guión, y hacemos la lectura específica, porque hay algunas empresas en las cuales necesariamente se va a tener que decir algo en específico, ¿no? O por ahí, no sé si te has dado cuenta, o si aquí has trabajado en alguna empresa del rubro financiero, del cual colocan tarjetas a través de llamadas telefónicas, te hacen firmar un contrato, pero todo por teléfono, ¿verdad? Y ahí hay una parte que necesariamente tienen que leer una parte del contrato, porque es necesario y es fundamental para que el cliente al final pueda decir si acepto o no acepto, ¿correcto? Pero esto es algo necesario, ¿no? Pero más allá, por ejemplo, el saludo, la presentación, esas cosas debemos de evitar en la medida de lo posible de que parezcan una lectura de un script, ¿correcto? Muy bien. También tenemos que tener cuidado con los superlativos, ¿no? Por ejemplo, por ahí. Y estos son innecesarios, ¿no? Cuando decimos fabuloso, señor, muy bien, qué fantástico, qué hermoso, ¿no? Hay que tratar de evitar decir estas cosas porque lo único que nos hacen es quitar tiempo, ¿ya? Nos quitan tiempo y obviamente esto se va a ver reflejado en los indicadores, ¿ya? Muchos de estos superlativos no son necesarios dentro de la parte de identificación, ¿correcto? Muy bien, entonces ya hemos visto dos, ¿no? El saludo, la identificación y ahora vamos con el tercero, la solicitud, ¿correcto? Por ahí de repente nosotros hemos hecho la llamada y queremos contactarnos con alguien más. De repente nos contesta la secretaria o el asistente o alguien más. Tenemos que usar preguntas ahí, ¿no? ¿Con quién tengo el gusto? ¿Podría comunicarme con el gerente de la empresa? Ojo, hay aquí algo muy importante como estrategia también. Si vamos a llamar a alguien en específico dentro de una empresa, tenemos que saber el nombre completo, o por lo menos el primer nombre y el primer apellido, ¿sí? Porque si llamamos, como al inicio lo dije, ¿no? Aló, buenas tardes, ¿me puede comunicar con el señor o con el gerente de la empresa? Ya, el asistente se va a dar cuenta de que mi llamada no es habitual, y por ahí va a tratar de evitarme y me va a decir, sí, de parte de quién no está, no se encuentra, ¿no? Pero si yo llamo con nombre y apellido directamente y le digo, se encuentra el señor gerente Pedro Ramírez, por ejemplo, automáticamente el asistente o la secretaria me va a decir, ah, es alguien que conoce al gerente y probablemente ya haya hablado con él. Entonces, tenemos mayores posibilidades de poder contactarnos con él. ¿Correcto? Esto siempre va a ser de acuerdo a la situación, ¿no? En este caso, estamos simulando una situación del llamar directamente a una empresa, ¿no? Muy bien. Algo que también tenemos que tener en cuenta es tomar nota, ¿ya? En caso nos contestara una persona como un asistente o una secretaria, ¿sí? Y registrar algunas observaciones. Por ejemplo, nos puede decir si en este momento no se encuentra el señor, viene a las 3 de la tarde o puede llamarlo mañana, etcétera. Entonces, todas estas cosas que nos van diciendo detalles que nos van a ayudar después para podernos contactar con esta persona, tenemos que anotarlos, ¿sí? Tomar apunte para más tarde poder realizar y concertar una cita de repente o llamarlo en un momento más apropiado, ¿correcto? Y por ahí de repente, si no tenemos el nombre del gerente o de la persona que nos queremos contactar, justamente ahí también podríamos ir directamente solicitar el, ¿ya? Para que en la siguiente llamada ya tengamos más base, ¿no? Y tengamos más, mayor credibilidad al momento de decir el nombre de la persona al cual queremos contactar. ¿Correcto? Entonces, esta parte también es fundamental, la solicitud. Vamos con el cuarto. Justo aquí, ¿no? El outbound marketing, o mejor dicho, el outbound y el inbound, ¿ya? Básicamente, estos están referidos al motivo por el cual realizamos o cuál es el motivo de la llamada en sí, ¿ya? Aquí podemos tener llamadas salientes, que es el outbound, o llamadas entrantes, que vendría a ser el inbound, ¿ya? Esto está relacionado también con la parte de marketing, por ahí un poco la confusión a veces, ¿ya? Pero ¿qué sucede? Cuando hablamos de llamadas salientes,
cuando el operador telefónico, el call center, realiza una llamada hacia afuera a un cliente. ¿Para qué? Hay varias razones, ¿ya? Y obviamente no siempre es la de vender, ¿ya? Podríamos realizar una llamada para informarnos, ¿sí? Podemos informarnos a la hora en el cual podemos llamar para una cita de repente, ¿no? A la hora en el cual podemos conversar en temas de negociación con alguien, con un cliente, ¿ya? O lo otro vendría a ser la actualización de datos, ¿no? Sí, le estoy llamando porque necesitamos actualizar de repente su correo, usted es uno de nuestros clientes, ¿no? De preferencia, yo qué sé, ¿no? También podríamos llamar a alguien para hacer una encuesta, ¿ya? Llamadas salientes, ¿no? Ese es el motivo. Quiero hacerle una encuesta, ¿no? Breve y pequeña, ¿no? Obviamente también las llamadas salientes se pueden dar para vender algo, ¿sí? Para invitar, para ofrecer una promoción, entre otros. ¿Correcto? Entonces, todo esto pertenece y corresponde a las llamadas salientes, que es un motivo por el cual nosotros vamos a contactar a alguien, ¿no? Y obviamente hay que decirlo, al momento de presentarnos y todo lo demás, decirle el motivo de esta llamada es porque usted ha sido seleccionado como uno de los clientes por el cual puede acceder a un beneficio, a un descuento especial. Ese es el motivo. Ah, ya, me van a otorgar un descuento. Aunque más allá de el objetivo real es enviar, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más tenemos? El otro, la llamada entrante o llamadas entrantes, el inbound, ¿no? ¿Qué vemos ahí? Es la parte cuando el cliente nos hace una llamada a nosotros y nosotros obviamente recibimos la llamada, ¿ya? Y aquí es importante, ¿por qué? Porque en estas llamadas entrantes podríamos estar hablando de alguna solicitud de parte del cliente. ¿Ya? Sí, el cliente podría llamarnos porque necesita algo, quiere solicitar un servicio adicional o de repente quiere solicitar un servicio técnico o un soporte técnico, ¿no? O quiere hacer una queja o un reclamo, también, ¿ya? U otro también que podría ser que el cliente nos esté llamando para realizar una compra, ¿ya? Y obviamente para nosotros sería una venta, ¿no? Pero para la parte del cliente estaría llamando para realizar una compra directa, que muchas veces sucede. ¿Ya? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a través del marketing nosotros vamos a hacer cierta publicidad para que el cliente sea quien nos llame a nosotros. ¿Ya? Y no como la otra estrategia, ¿no? Hacer de que nosotros persigamos al cliente, nosotros busquemos al cliente, nosotros contactemos al cliente. En este caso, con las llamadas entrantes o el inbound, hacemos que el cliente nos busque a nosotros, nos llame a nosotros. Esta parte es muy interesante, ¿ya? ¿Por qué? Porque si un cliente nos llama es porque está interesado en nuestro bien o servicio. Lo único que tenemos que hacer ahí es identificar bien sus necesidades y ofrecerle un bien o un servicio que se adecue a eso. Y tenemos la venta cerrada, ¿correcto? Muy bien, entonces ahí tenemos dos motivos. En cualquiera de estos dos casos hay que agradecer siempre la llamada, ¿sí? Porque ya hemos dicho, ¿no? El cliente está dándose su tiempo, está destinando una parte de su tiempo a nosotros, a podernos escuchar y a podernos informarnos un poco más, ¿correcto? Muy bien, el punto 5. Básicamente son 7, ¿ya? Después del séptimo vamos a ver algunos detalles más específicos en cuanto a cómo se va dando un protocolo de atención, ¿ya? El punto 5 nos dice el sondeo, ¿no? Ahí hablamos acerca de las necesidades. Y para esto, algo muy importante es preguntas. Ya lo hemos dicho, tenemos que hacer que el cliente hable, que nos diga cuáles son sus necesidades. ¿Ya? Pero no en exageración, ojo, porque estamos limitados con el tiempo, ¿verdad? Muy bien. Las objeciones. Acuérdense que las objeciones son, ¿no? No, palabras no disfrazadas con algún argumento más, ¿sí? Las solicitudes de bienes y servicios y las preguntas. Aquí fundamental, las preguntas, ¿ya? ¿Cómo yo podría saber la necesidad del cliente?
¿Cómo podría saber qué objeciones tiene? A través de preguntas. Y esto, los que trabajamos haciendo preguntas, por ejemplo, en recursos humanos, en la parte de selección de personal, ¿no? En la parte de aplicar encuestas, ¿ya? Sabemos de esto. Entrevistas, los que hacemos entrevistas, ¿correcto? Es fundamental realizar preguntas precisas. Y ahí tenemos dos tipos de preguntas, ¿no? Las más conocidas, abiertas y cerradas. Preguntas abiertas, como por ejemplo, ¿no? Señor, ¿cuál es el motivo por el cual usted aún no ha comprado nuestro producto? Y el cliente puede explayarse, ¿no? Pregunta cerrada, algo directo, ¿no? Con no más alternativas, pueden ser dos, un poquito más, pero más no. Nosotros condicionamos al cliente, le podemos decir, está bien que le llame a las 3 o a las 4, es una pregunta cerrada. Y el cliente solo tiene dos alternativas para elegir, ¿correcto? Entonces, va a depender mucho, ¿no? Para nosotros poder ir sondeando en las necesidades del cliente, vamos a tener que utilizar este tipo de preguntas, ya sean cerradas o ya sean abiertas. Y de acuerdo a esto, vamos a ver que el cliente va a ir, en la forma como va a ir hablando, poco a poco nos va a ir diciendo más acerca de su necesidad. Y para esto tenemos que, nuevamente, vuelvo a repetir, escuchar. Escuchar, ¿correcto? No sirve mucho que yo haga buenas preguntas para que el cliente me diga si al final no estoy escuchando bien. ¿Sí? A través de escuchar, a través de hacer las preguntas, nosotros podemos identificar las necesidades reales de un cliente, que quede bien claro, ¿ya? Muy bien, eso entonces en la parte del sondeo. Los beneficios, ¿no? Obviamente aquí tenemos que darle a conocer al cliente cuáles son los beneficios de adquirir nuestro bien o nuestro servicio, ¿no? Tenemos que hablar, por ejemplo, de la satisfacción, ¿no? Las soluciones que podemos proporcionarle, las ventajas de adquirir nuestro bien o servicio, obviamente esto en comparación a la competencia y también conociendo muy bien nuestro bien o servicio, ¿sí? Las garantías que podemos ofrecerle al cliente, ¿no? De repente son garantías extendidas, garantías que no ofrece la competencia, ¿no? Y hay clientes, efectivamente, que buscan garantías y compran los productos porque tienen mayor tiempo de garantía, ¿no? O tienen otros beneficios en este aspecto, ¿ya? Y también tenemos los argumentos y detalles del producto, ¿sí? Hay que ser precisos en este aspecto, porque hablar demasiado también de los beneficios podría hacer que el cliente pierda interés en nuestro bien o servicio, ¿sí? Por ahí, escuchar, ¿no? De repente el cliente está hablando más en relación a la satisfacción que le pueda proporcionar el producto. Entonces, si yo hablo de otras cosas, no le voy a ayudar mucho, ¿no? De repente el cliente está buscando el tema de que solucione un problema que él tiene y yo le hablo de garantías y otras cosas más. Eso de repente no le va a ayudar a solucionar el problema que tiene inmediatamente, pero sí otras cosas. Entonces yo tengo que conocer esa parte de mi producto, de mi servicio y decirle al cliente, de esta manera puedes solucionar tu problema si es que adquieres nuestro producto, ya sea un bien o un servicio. ¿Correcto? Entonces, importante aquí conocer los beneficios. Solamente así podemos tener buenos argumentos para poder convencer o hacer que el cliente se convenza de adquirir nuestro bien o servicio. ¿Correcto? Muy bien. Llegamos a la última parte, ¿no? De este primer protocolo que estamos revisando y vendría a ser el cierre. ¿Ya? Aquí tenemos algo muy importante. Hemos hablado de estos cierres y también vamos a revisarlos con mayor detalle en la siguiente clase, ¿ya? Y vamos a ver, por ejemplo, los cierres envolventes, los cierres con propósitos, el cierre de doble alternativa, que lo hemos estado comentando hace un momento también, el cierre con rebote, el cierre por equivocación, ¿no? Y también la teoría del silencio. Algo muy importante aquí nuevamente vuelvo a repetir, es
el silencio. Muchas veces el cliente no nos dice lo suficiente para poder nosotros identificar sus necesidades, ¿ya? Y ahí es fundamental el tema del silencio, ¿ya? No siempre se puede aplicar, porque sabemos que en telemarketing no tenemos un indicador en el tiempo, y si estamos muy retrasados con esto, ya estamos al límite, no podríamos aplicar esa teoría del silencio, ¿no? Que viene simplemente en dar, después de que el cliente nos dé una respuesta que no es suficiente para nosotros poder identificar su necesidad real, quedarnos en silencio, ¿sí? Pero ojo, este silencio no tiene que ser muy prolongado, prudencial, de tal manera que el cliente se dé cuenta de lo que acaba de decir no es suficiente. ¿Sí? Esto se aplica mucho en otros aspectos como la parte de recursos humanos, por ejemplo, ¿ya? En el cual hay personas que no les gusta hablar mucho. Hemos visto también en la parte de tipos de clientes y hablamos del cliente tímido, ¿no? Ahí podemos aplicar perfectamente esta teoría del silencio, quedarnos calladitos un cierto tiempo hasta que la otra parte sienta esa incomodidad y trate de llenar ese vacío con algo más, diciendo algo más. Correcto. Y en eso de decir algo más, va a decir su necesidad real. ¿Qué es lo que está buscando? Ojo, hay necesidades expresadas y hay necesidades no expresadas. Hay necesidades ocultas que probablemente ni el mismo cliente se dé cuenta. ¿Ya? Tenemos que manejar también esta parte para nosotros poder ofrecer un buen servicio al cliente, un buen producto al cliente. ¿Correcto? Muy bien. Luego de esto del cierre, viene la parte de terminar la llamada, ¿no? Que es otro aspecto importante, ¿ya? Pero esto lo vamos a ver en el siguiente, en el protocolo que vamos a revisar a continuación, ¿ya? Y justamente está aquí, ¿ya? Esta parte de revisar el protocolo va de principio a fin, desde el momento en que contestamos una llamada hasta el momento en que colgamos una llamada, ¿ya? Y vamos a ir detallando cómo debería de ser cada uno de estos procesos. Vamos a hablar también acerca de, no muchas veces vamos a tener la solución para el cliente y vamos a vernos en la necesidad de poder pasar la llamada a otra área o a un compañero que sí pueda solucionar el problema al cliente. Vamos a ver de qué manera podemos hacer eso y también si hay la necesidad de que el cliente nos espere un tiempo o espere en la línea un tiempo para nosotros buscar información, hay que ver cuánto es el tiempo prudencial para que el cliente no pueda incomodarse en esa espera. ¿Ya? Eso lo vamos a revisar ahora mismo, ¿sí? Viendo esta parte. Muy bien, entonces, anteriormente habíamos revisado un primer protocolo a rasgos generales. Ahora vamos a ir a ver con más detalle cada uno de estos puntos, ¿ya? Vamos a ver al momento de contestar una llamada, ¿ya? ¿Cómo debe ser o qué acciones debemos de tener presente para poder realizar eh, una contestación, ¿no? O, o contestar una llamada. Tenemos el primer punto, dice, se deberá evitar continuar una conversación cuando se esté próximo a contestar una llamada. Debemos evitar estar conversando otras cosas de repente antes de ir a contestar una llamada. ¿Ya? Esto podría causar distracción, ya lo hemos visto en el protocolo anterior, que tenemos que estar concentrados y prestar atención a la llamada en la que estamos. ¿Ya? Lo otro es que el personal debe responder rápidamente antes de que lleguemos al tercer timbre del teléfono. ¿Ya? Esto es un indicador muy importante. ¿Por qué? Porque el cliente muchas veces hace que el teléfono suene dos, máximo tres, y cuelga. ¿Sí? Porque está apurado de repente, no quiere perder el tiempo. Y si tú dejas que suene más de tres veces, llegas a cuatro, a cinco, fuiste, el cliente, hay altas probabilidades de que corte esa llamada, interrumpa esa llamada, ¿correcto? Entonces, no podemos darnos el lujo de que el cliente haga eso. Tenemos que estar atentos. Pero no siempre se va a poder. Va a haber llamadas entrantes en las cuales nosotros de repente estamos atendiendo a otro cliente
lo que tenemos que hacer es inmediatamente tomar apunte del número que acaba de ingresar la llamada y finalizada la llamada en la que estábamos, inmediatamente contactamos con el cliente. O de lo contrario, si no se puede, hay que derivar la llamada a otro compañero de trabajo, ¿correcto? Lo otro es contestar una llamada telefónica, se debe iniciar con un saludo, ¿no? Tenemos que dar un saludo amable al cliente. ¿Ya? En esta parte, darle un saludo cálido al cliente, ya hemos visto, manteniendo un ritmo de voz y un tono de voz, que sea amigable y agradable hacia el cliente. ¿Ya? También dice que tenemos que reconocer el tiempo en el aspecto de el saludo. ¿Ya? Tenemos que ver si es de día, si es de noche o es de tarde, ¿no? Para poder empatizar mejor con el cliente. Inmediatamente, recuerden identificar la empresa, ¿no? ¿Qué más? Eh, esto, por eso digo, suele haber diferencias en algunos protocolos de atención. Algunas veces primero lo que se hace es identificar a la empresa, luego se pasa a identificar la persona, ¿no? La gente que está realizando la llamada, ¿ya? Pero esto va a ser indistinto y se va a ver la mejor manera, ¿ya? Algunas empresas van a optar de repente primero presentar a la organización y luego presentarse el asesor, ¿ya? Pero algo sí que tenemos que tener presente es decir nuestro primer nombre y nuestro primer apellido, ¿ya? No porque el cliente lo solicite, tenemos que decirlo, ¿ya? Tenemos que decirlo. Para que el cliente sienta confianza también, ¿ya? Porque obviamente si se tratara de una llamada con otros fines, de repente para delinquir, obviamente se van a presentar pero de otra manera, ¿no? Va a haber una sospecha en ese aspecto, ¿ya? Cuidado con esto porque algunos clientes están muy temerosos de esta parte, ¿ya? De las llamadas telefónicas para estafar y todo eso, que es una amenaza en esta parte del telemarketing, ¿no? En este momento está creciendo bastante esta parte y hay que tener presente ello y buscar la manera de tener una confianza en el primer contacto con el cliente, ¿ya? Para que él no dude de nuestra llamada y no piense que estamos llamando con otros fines, ¿correcto? Para eso es importante identificar a la empresa y también identificarnos nosotros como agentes de telemarketing, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? Dice una vez que el usuario exprese su necesidad, se le solicitará el nombre, ¿no? Aquí también, ¿no? Yo creo que el más importante es presentarnos, ¿no? Primero, buenos días, buenas tardes, le está hablando el señor León Cutipa, de la empresa tal, ¿no? Con quien tengo el gusto. Primero, ¿no? Para ver con quién estamos hablando. Y posteriormente, tratarlo de señor tal, ¿no? De repente nos dijo su nombre y tratarlo de esa manera cordial, ¿correcto? Y esto va a hacer que el trato sea personalizado también, ¿no? Entonces, antes de que pueda identificar incluso su necesidad o pueda expresar su necesidad, nosotros ya tenemos que conocer quién es el cliente, ¿ya? ¿Cómo se llama? ¿Correcto? Esto nos va a dar facilidades para que nosotros podamos tener una mayor cercanía en la conversación, ¿ya? Y ojo, el nombre, por favor, si es necesario, hay que anotarlo, porque muchas veces sucede que se confunde el nombre, ¿no? Anteriormente el cliente tenía un nombre tal y con esta nueva llamada me voy confundiendo el nombre. Cuidado con esto. A los clientes no les gusta que los confundamos de nombre, ¿ya? Muy bien, y por último, en esta parte de al momento de contestar una llamada, en caso de que la llamada deba ser transferida, se le deberá indicar al usuario, ¿no? Que su llamada será transferida, donde se le brindará información requerida. Justamente esta parte, ¿no? De repente el cliente nos llamó y nos dice su problema. Y ojo ahí. De repente no tenemos todas las herramientas para poder solucionar el problema que el cliente tiene. Necesariamente vamos a tener que transferir la llamada a otra área, ¿ya? Para esto, no es decirle simplemente, señor, ¿sabe qué? Ha llamado el área equivocada, le voy a transferir a otra. No, hay que explicarle el motivo.
señor, discúlpeme, pero en este momento no puedo atenderle su llamada, pero mi compañero amablemente lo va a atender, ¿no? Y aquí tampoco es pasar la llamada directamente al compañero, ¿ya? Tenemos que previamente informarle al compañero de qué trata la situación, ¿ya? Vamos a verlo en el siguiente aspecto, en la parte de transferir una llamada. ¿Ah? ¿Qué aspectos tenemos que tener en cuenta? Miren lo que dice, ¿no? Se transmitirá o se transferirá, perdón, solo aquellas llamadas que no sean posibles de atender, debiendo asegurarse, ¿no?, de conocer el uso del teléfono para transferir llamadas. Ojo, por ahí los anexos, ¿no?, o el número directo para transferir la llamada, la tenemos que conocer muy bien. Sería un error y generaría molestia al cliente si le transferimos al área equivocada, ¿ya? Y obviamente el cliente va a volver a llamar, más molesto todavía. Y de repente por ahí, justamente te vuelve a tocar con el cliente, ¿ya? Y ha pasado varias veces en este aspecto por eso, ¿no? Mi sugerencia es tener mucho cuidado al momento de transferir una llamada, saber a qué área se está transfiriendo la llamada. Ojo, no podemos transferir una llamada si no conocemos muy bien la situación. Cuidado por ahí. No entendí muy bien la situación del cliente, mejor que lo atienda tal persona. Ojo, cuidado con eso. Si no entiendes, probablemente tú has podido solucionar el problema, pero por no prestarle atención, lo primero que has hecho es transferir la llamada a otra parte. Esto no se puede hacer, ¿ya? Por eso, solamente en caso necesario se realizará una transferencia, pero si no es el caso, no lo hagas, ¿ya? Otro aspecto dice, al transferir una llamada, el operador esperará a que su compañero conteste, ¿ya?, informándole el nombre del usuario, el motivo de la llamada, evitando que el usuario tenga que repetir otra vez, ¿ya? Me llama a mí un cliente y le digo, ¿sabe qué, señor? No puedo atenderle, no tengo las herramientas para solucionar su problema, voy a tener que transferirle con mi compañero. Y ojo, cuando yo transfiera la llamada, antes de transferir, tengo que informarle al compañero, ¿no?, de qué se trata la llamada, cuál es el motivo, cuál es el problema y cómo se llama el señor. ¿Para qué? Para evitar que el cliente vuelva a repetir lo mismo que ya nos dijo, ¿ya? Porque muchas veces los clientes se toman un tiempo muy especial para poder dar a conocer su problema, ¿no? Por ahí le van dando vueltas, pero lo único que hacen es, ¿no?, prolongar más el tiempo. Entonces, tenemos que tener esa habilidad de poder quitar todo lo que no sirve y, ¿no?, entender la parte fundamental y dársela a conocer al otro compañero que que va a continuar la llamada. ¿Correcto? Muy bien, entonces el cliente se va a dar cuenta de la situación y va a decir, ah, aquí ya se han informado, ya saben de mi inconveniente o ya saben de mi necesidad y bueno, qué agradable, ¿no? No tengo que volverlo a repetir. La nueva persona que me está atendiendo ya sabe cuál es mi problema, cuál es mi necesidad, ¿correcto? Y ahí tenemos un punto a favor en la parte de atención al cliente, ¿ya? Otro aspecto dice, cuando el operador reciba la llamada transferida, se presentará y llamará al usuario por su apellido, haciendo una breve reseña de la información recibida. Ojo, el compañero que va a recibir la transferencia de la llamada, ¿qué es lo que va a hacer? Presentarse, ¿no? Y llamarle por su apellido, ¿a quién? Al usuario, ¿ya? Por su apellido. Y después, acto seguido, lo que tiene que hacer es resumir, ¿no?, la situación, a ver si ha entendido o no lo que su compañero le dijo y si realmente es lo que el cliente le ha dicho, solamente para asegurarnos, porque obviamente puede existir el tema de la confusión, ¿no?, de que el otro me dijo tal cosa y el teléfono malogrado que ya conocemos. Para evitar esto, hay que hacer una retroalimentación directamente con el cliente y decirle, señor, este es el motivo real
cual usted está llamando, ¿verdad? El cliente dirá sí, no, o hay algo más que reforzar de repente, ¿ya? Esto es muy importante en cuanto a la transferencia de las llamadas. No se puede hacer así, nada más por así, una transferencia de llamada. Tenemos que tener presente estos 4 aspectos muy importantes antes de cometer errores y antes de generar molestias e incomodidades en el cliente. ¿Correcto? Muy bien. Cuidado con esto al momento de trabajar. Porque el cliente llama muchas veces con una buena actitud, una buena predisposición, pero errores como el no informar bien al nuevo compañero que va a continuar la llamada de la situación del cliente o no realizar una transferencia adecuada o al área adecuada, va a generar molestias en el cliente. ¿Ya? Y obviamente no podemos permitir que eso pase. ¿Ya? Muy bien. Acto seguido, tenemos, en caso de ser necesario dejar a un cliente en espera. ¿Ya? Ahí va a haber situaciones en las cuales vamos a tener que decirle, señor, espéreme por favor 30 segundos. ¿Ya? Para yo verificar la información o verificar su información y poderlo atender mejor. ¿Ya? Algo muy importante, recordemos aquí, el tiempo, tu tiempo y el tiempo del cliente es lo más valioso. No te puedes dar el lujo de perder su tiempo, ¿no? O perder tu tiempo y hacer perder el tiempo del cliente. ¿Ya? Y si es necesario que el cliente tenga que esperar, hay que informarle por qué va a esperar y qué vamos a hacer nosotros mientras el cliente está esperando en línea. ¿Ya? Ojo, dice, se informará al usuario el motivo por el cual se mantendrá en espera, ¿no? Señor, necesito revisar el historial de sus pagos de repente, ¿no? Para darle una respuesta. Por favor, permítame 30 segundos. Ojo, tenemos que informar al cliente. Decirle por qué va a esperar, ¿ya? Y tratar de que este tiempo de espera sea lo más mínimo posible o lo más breve posible. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más tenemos? El otro punto dice, no deberá disponer del tiempo del usuario, permita que él decida si desea esperar o prefiere llamar después. Muy bien. Algo muy importante también en esta parte es, de repente hay un tiempo prolongado, ya, no puedo hacer mucho. Tengo que sí o sí realizar una revisión minuciosa y por lo tanto el cliente tendrá que esperar, ¿no? Entonces, tendré que informarle al cliente. ¿Sabe qué, señor? La información o su caso, tengo que revisarlo con mayor detalle. Yo creo que mejor, si puede, nos espera, o si no, me puede llamar más tarde para poder darle una respuesta inmediata. ¿Ya? Cuidado con esto, hay que informar, siempre hay que informar, porque de lo contrario, si no informas y resulta que te vas a demorar 5, yo qué sé, 3 minutos, ojo, ese tiempo en espera en el teléfono para el cliente se hace eterno. Y el cliente empieza, ¿qué está haciendo? ¿Por qué no me responde? ¿Correcto? Entonces, hay que informarle de esto al cliente. Y lo más conveniente que sería que el cliente vuelva a llamar. ¿Ya? Una vez que nosotros tengamos la información ya detallada, la información ya procesada para indicarle al cliente cuál es la situación. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, muy importante, no disponer directamente del tiempo del cliente, sino informarle si es prudente que espere o que realice una nueva llamada. ¿Ya? Muy bien. Algo también importante es que no debemos dejar al cliente esperando más de 30 segundos. ¿Ya? De ser necesario, se retomará la llamada informándole la causa de la espera. ¿Ya? Algo importante, no podemos dejar que el tiempo pase más de 30 segundos. Y si vamos a exceder este tiempo, podría ser, pero hay que inmediatamente indicarle al cliente por qué hemos demorado tanto en la llamada, o en responder, perdón, porque hemos demorado tanto en la respuesta,
O previamente, viendo el tiempo, invitarle a que nos vuelva a llamar. ¿Correcto? Siempre en caso sea necesario. No podemos hacer esto en todos los casos, ¿no? Hay situaciones especiales en las cuales no podemos hacer eso. ¿Ya? Muy bien, entonces ahí un punto también importante, ¿no? Máximo 30 segundos de tiempo de espera para el cliente. ¿Ya? Dice, cuando se retome la llamada, se deberá comenzar siempre con el apellido del usuario y agradeciéndole la espera, ¿no? Señor Cutipa, señor Pérez, etcétera, ¿no? Gracias por la espera, hemos verificado su información y es de esta manera, ¿correcto? Siempre manteniendo el profesionalismo. ¿Ah? Muy bien. Entonces, esto en la parte, en caso sea necesario, dejar a un cliente en espera. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más tenemos? A ver. Transmitir mensajes, ¿no? Importante también en esta parte de transmitir mensajes, ¿ya? Tanto de parte del cliente hacia nosotros, como de nosotros hacia el cliente. ¿Ya? ¿Qué vemos aquí? Dice, en caso de ser necesario tomar un mensaje, escribe el nombre y el apellido de la persona que llamó y el número de teléfono al cual se le debe responder. ¿Ya? Tenemos que tener eh, un cuaderno de apuntes en el cual podamos anotar estos aspectos, ¿no? De ser necesario, por ahí de repente no pudimos responder una llamada, inmediatamente anotar el número para realizar nuevamente la llamada. ¿Ya? O en caso el cliente tenga que realizar una nueva llamada, hay que anotar el nombre, ¿no? Completo y también el número, ¿ya? Y la hora de repente si es que hemos quedado para una nueva llamada, ¿no? En qué hora nos va a volver a contactar el cliente, ¿ya? También algo importante en esta parte de la comunicación, porque esto ya es parte de la comunicación dentro del telemarketing, es repetir el mensaje al usuario, ¿ya? Para asegurarnos de que la información que hemos recibido es correcta. ¿Ya? Cuando nos aseguramos si la información que nos ha dado el usuario o el cliente es correcto, haciendo una retroalimentación, ¿no? Preguntándole previamente, señor, lo que me está informando es de esta manera, ¿verdad? Y el cliente dirá, sí, ¿correcto? O en caso nos dicte algún número de repente, hay que repetirle, señor, gracias por el número, pero voy a repetirle para ver que esté correcto, ¿no? Y hay que repetir el nombre pausado y claro que sea entendible por el cliente, ¿ya? Cliente o usuario, ¿ya? Muy bien, entonces, transmitir mensajes en ambos casos, ¿no? Si el cliente nos transmite un mensaje, hay que hacer la retroalimentación. Por otro lado, si nosotros transmitimos un mensaje hacia el cliente o usuario, también tenemos que realizar una retroalimentación. Probablemente el usuario o el cliente no sepa de esto de la retroalimentación, ¿ya? Pero nosotros sí. ¿Y qué tenemos que hacer? Señor, ¿me puede repetir lo que le he dicho, por favor? Ay, ahí nos va a decir, ¿no? Sí, he apuntado, he anotado y esto es lo que me ha dicho, ¿correcto? Y ahí tenemos la certeza de que la información que hemos transferido, el mensaje que hemos enviado, ha sido recibido de una manera correcta. ¿Sí? Muy bien. Eso en cuanto a la transmisión de mensajes. Ahí está. La última parte, ¿no? Término de la llamada. ¿Ya? Esta parte es importante, así como el inicio. ¿Ya? Así como al momento de que nosotros recepcionamos una llamada, es importante también la parte del término de la llamada. ¿Ya? Dice, agradecer al usuario su llamada, gracias por llamar al call center, ¿no? Hay que darle el nombre de la empresa siempre, al inicio y al final, ¿no? Muchas gracias por llamar a la empresa tal. O muchas gracias por el tiempo, ¿ya? Y que tenga un buen día. Siempre agradecerle al cliente el momento, ¿no? El tiempo que nos ha cedido para nosotros poderle dar a conocer cierta información o poderle informarle algo, ¿correcto? También hacer una pausa.
¿Ya? Esto es importante y está en relación con la teoría del silencio, ¿verdad? ¿Qué pasa? Al final, de repente nos despedimos, decimos la última frase, muchas gracias, que tenga un buen día. Hay que, hay que dejar unos segundos en silencio. ¿Para qué? Para asegurarnos que el cliente no tenga dudas. Ojo, y esto es muy importante, si tienes la sensación por ahí de que el cliente no ha sido bien informado, créeme que tu cliente realmente no ha sido bien informado. Si tienes la certeza de que realmente tu cliente se ha informado muy bien, es que tu cliente, hay altas probabilidades de que efectivamente se haya, o la comunicación que hayas tenido con él ha sido efectiva. ¿Ya? Cuidado con esto. Por eso es necesario hacer una pausa. Por ahí, en ese momento de pausa, el cliente dice, pero tengo esta pregunta o tengo esta duda, ¿no? Y antes de finalizar, hay que hacer ese silencio, esa pausa, para que el cliente tenga la oportunidad de poder decir algo que de repente no ha quedado claro. ¿Ya? Muy importante también, ¿correcto? Que muchas veces no se aplica. ¿Ya? No se aplica. Y lo que hacen de frente es, muchas gracias, que tengan un buen día, y ¡plá! Cortan el teléfono, ¿no? Cuelgan el teléfono. ¿Ya? Cuidado con esto. Cuidado con esto. Lo último es que tenemos que esperar a que el usuario corte antes. Sí, tenemos que hacer que el usuario corte antes. No podemos cortar nosotros la llamada. Sería muy descortés. ¿Ya? Hay que esperar entonces tiempo prudencial a que el cliente pueda realizar el corte de la llamada. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ojo, así como el inicio, ¿no? Al momento de contactar al cliente, se lleva una buena impresión por el tono de voz, ¿no? Por el ritmo, la forma como saludamos al cliente o al usuario, es fundamental también al final lo mismo. Mantener en todo momento la cordialidad, el buen trato y escuchar siempre al cliente, ¿correcto? Escuchar siempre al cliente. Entonces, hasta aquí tenemos el párrafo, perdón, el protocolo de atención con un poco más de detalles. El día de mañana vamos a estar continuando con el otro tema, ¿no? Que vendría a ser, justo aquí lo voy a proyectar, las llamadas salientes y las llamadas entrantes. Vamos a ver un poco más de esta parte que también es muy importante en relación a las estrategias que se puedan realizar dentro de las organizaciones, ¿no? Eh, Esto, como les dije, está relacionado con las estrategias de marketing. Sabemos que en las estrategias de marketing existen dos estrategias, ¿ya? Uno que se llama el pull y el otro que se llama el push, ¿ya? Básicamente son estrategias de empujar y estrategias de jalar, ¿ya? Y están relacionados mucho con esto. Cuando hablamos de una estrategia de empujar, por ejemplo, cuando empujamos nuestros productos hacia el cliente, cuando realizamos llamadas salientes. De esta manera, el cliente es quien va a darse cuenta, ¿no? Por la publicidad que hagamos, por los medios que nos contactemos con el cliente, es quien se va a dar cuenta y va a decir un momentito, alguien me quiere ofrecer algo, ¿no? ¿Correcto? Básicamente esto busca que el cliente se dé cuenta que tiene una necesidad, ¿ya? Básicamente eso es lo que busca, ¿no? Realizar la llamada y sabe que estamos contactándote porque queremos ofrecerte un servicio o un bien que podría solucionar tu problema, ¿correcto? Muy por el otro lado, las llamadas entrantes tienen otro tipo de estrategias, ¿no? Que buscan que el cliente nos pueda buscar a nosotros, pueda realizar una llamada para poder preguntar acerca de nuestro bien o servicio, cuáles son las condiciones, cuáles son los precios, de qué manera se va dando el servicio, etcétera. ¿Ya? Y ya les dije que un cliente haga una llamada o que nos llame a nosotros, es que realmente está interesado, ¿ya? Y tenemos que hacerle un buen seguimiento a esto.
Lo único que queda aquí es que nosotros terminemos de convencer o tenemos que lograr que el cliente termine de convencerse en adquirir nuestro bien o nuestro producto. Y para ello tenemos que tener bien desarrollado algunos argumentos. Y obviamente el conocer nuestro bien o servicio nos va a ayudar a mantener esa seguridad y poder transmitir esa seguridad al cliente. De decirle indirectamente, ¿sabe qué? Yo he probado el producto y es muy bueno. Yo he probado el servicio y es muy bueno. ¿Correcto? Obviamente no se lo vamos a decir con palabras así de manera expresada, ¿no? Pero indirectamente vamos a darle a entender eso al cliente. ¿Correcto? Por ahí hay algunas empresas que trabajan muy bien esta parte, ¿ya? Hacen que sus vendedores, ¿ya? Consuman previamente lo que van a vender, ¿ya? Es una estrategia muy buena para que el cliente, perdón, para que el colaborador o el vendedor pueda ver qué es lo que está vendiendo realmente, ¿ya? Muy bien. Muy bien, y muchas gracias a los que se han conectado. Vamos a ver, muy bien. Vamos a revisar si hay algún comentario. Muchas gracias a los que se han conectado. Muy bien, muchas gracias Paola Sánchez, Floida Mozo Portas. Muy bien, buenas tardes, muchas gracias por la conexión. Gracias a los que han compartido la transmisión. A ver si nos pueden hacer alguna pregunta de esta parte, ¿no? De los protocolos de atención. Vuelvo a repetir, no hay un protocolo de atención específico para una empresa indeterminada, pero lo que hemos visto más o menos se va acomodando para diferentes tipos de empresas. Sabemos que el telemarketing está aplicado en el rubro de la educación, en la parte de seguros, en la parte de finanzas, ¿no? En los bancos, en la parte de, incluso en la parte de las empresas públicas, ¿no? Organizaciones públicas, ¿ya? En varias cosas, servicios técnicos por ahí, empresas que hacen soporte técnico, ¿no? Empresas, ahora mismo, las empresas que ofrecen servicios a través de aplicaciones, por ejemplo, se usa bastante esto de telemarketing. Por ahí, una empresa minera ha realizado una fuerte inversión en esta parte para implementar una empresa de telemarketing, ¿ya? Pero, ¿cuál es el objetivo de esta empresa? Básicamente es informar acerca de lo que estamos pasando, ¿no? Acerca del coronavirus, porque hay muchas personas que están desinformadas de esta parte y no conocen muy bien cómo podrían actuar si es que tuvieran ciertos síntomas, ¿ya? Entonces, por ahí una empresa minera ha realizado esta acción social, vamos a decirlo así, y muy bien orientada, porque de alguna manera ayuda a la población que no está bien informada en este aspecto, ¿no? Entonces, toda una empresa de telemarketing se está orientando directamente a esto, ¿no? A poder solucionar o a poder disipar dudas de parte de la población, básicamente, ¿ya? Básicamente de la población. Muy bien, Yesart, muchas gracias. Olga Moyenido, muy bien, muchas gracias. A ver si tienen alguna pregunta para poder aclarar un poco más esta parte del telemarketing y los procesos o protocolos de atención. ¿Ah? Muy bien. Muchas gracias nuevamente a los que se han conectado el día de hoy y a los que han compartido la transmisión. El día de mañana, vuelvo a repetir, tenemos también la clase, vamos a continuar con esta parte del telemarketing. El día de mañana vamos a estar viendo el tema de el inbound y el outbound, ¿ya? Un poco más, vamos a hablar de este tema el día de mañana para ver de qué trata, ¿ya? Muy bien, tenemos aquí una pregunta. ¿Cuáles son las horas adecuadas para llamar a los clientes? Muchas gracias, Maybel. Va a depender mucho al rubro, ¿ya? Y al producto, ¿no? O al bien o al servicio que estamos vendiendo, ¿ya? Y también va a depender bastante el segmento al cual estamos dirigidos, ¿ya? Porque obviamente
una ama de casa a eso de las 8, 9 de la mañana va a estar muy atareada, ¿verdad? Con los niños, alistándolos para llevarlos al colegio. Ahí no podemos llamarlas para nada. Lo único que vamos a hacer es, lo siento, estoy ocupada, me estás llamando para molestarme, así te van a decir, ¿ya? Entonces, las horas más adecuadas, por ejemplo, para llamar a un segmento de amas de casa, podría ser a eso de las 10, 11 de la mañana, donde están un poco más relajadas, más tranquilas, ¿ya? O en la tardecita también, o en la noche, ¿no? A partir de las 9, 10, ustedes saben que a esa hora las amas de casa ya se calman un poco y terminan de hacer algunas cosas puntuales dentro del hogar, ¿ya? En cambio, si estamos hablando de un segmento, por ejemplo, de jóvenes, ¿ya? Ellos tienen una vida muy diferente, ¿no? Por ahí pasan más tiempo en las redes sociales y probablemente no utilicemos medios como este, ¿no? El de telemarketing. Y podemos utilizar otros medios para contactarlo, por ejemplo, las redes sociales, ¿ya? El Facebook, entre otros, ¿ya? A través del WhatsApp, a través del TikTok, tantas herramientas que existen, ¿no? Podríamos utilizar alguna de estas herramientas. Entonces, va a depender mucho de acuerdo al segmento al cual se va a dirigir un producto para poder realizar y ver las horas más adecuadas para realizar una llamada, ¿ya? Muy bien. Por ahí, algunos dicen que un horario adecuado es a la 1 o 1:30 de la tarde para llamar a los clientes. No necesariamente. ¿Por qué? Porque a esa hora muchas personas están almorzando y no nos gusta que nos interrumpan nuestro almuerzo, ¿ya? A no ser de que el mismo cliente te haya pedido que por favor le llames a esa hora, ¿ya? Previa concertación de una cita, sí se puede manejar de esa manera, pero si no tenemos el consentimiento del cliente, no podemos hacer eso, no podemos irrumpir en su tranquilidad. ¿Ya? Muy bien, entonces, muchas gracias, Maybel, por la pregunta. ¿Ya? Muy bien, si no hubiera alguna pregunta más, vamos a dar por finalizado esta parte de la clase. El día de mañana, también a la misma hora, nos conectamos para hablar un poco más de la parte del inbound y el outbound. ¿Ya? Muy bien, muchas gracias con todos. Muchas gracias a ustedes por conectarse y gracias por la transmisión. Hasta el día de mañana. Un abrazo, nos vemos. Chao, chao.